Ahora sí, procederemos a presentar y discutir el proyecto del comisionado Salas y después tomar la votación correspondiente, por lo que solicito amablemente al comisionado que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RPD 0507/2014, interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que somete a consideración de este Pleno. Muchas gracias, comisionada Presidente. Pediría apoyo a la coordinación de datos personales, si nos puede apoyar para presentar una breve síntesis del proyecto que pongo a consideración de este Pleno. Claro que sí, procedo a la lectura. El asunto es el RPD 507 de 2014 contra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que correspondió a la ponencia del comisionado Salas, y en la solicitud del particular requirió al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la eliminación del registro de sus datos personales de la plataforma México. El particular manifestó que en el año 2013 pretendió incorporarse nuevamente como servidor público a la institución de seguridad pública en el municipio de Juárez, Nuevo León, en el programa de planeación y prevención del delito. Sin embargo, le informaron que existía información registrada en la plataforma México, de manera que el solicitante se comunicó al Departamento de Acceso a la Información Pública del municipio de Acámbaro, Guanajuato, a efecto de conocer de qué tipo de información se trataba. No obstante, dicho departamento le comunicó su desconocimiento respecto al tipo de información que se maneja en dicha plataforma. Adicionalmente, el particular informó que a efecto de realizar el trámite que pretendió para poder incorporarse a laborar a la institución de seguridad pública en Juárez, Nuevo León, solicitó sus cartas de no antecedentes penales y no inhabilitación, las cuales le fueron entregadas. Finalmente, el particular solicitó le fuera informado qué tipo de datos personales son los que obran en la multicitada plataforma, así como la cancelación de dicha información. En respuesta, el sujeto obligado señaló que la solicitud fue turnada al Centro Nacional de Información, mismo que indicó que resulta responsable únicamente de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, así como del establecimiento, control, administración y resguardo de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública. Aunado a lo anterior, manifestó que los artículos 109 y 117 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que en el ámbito de sus respectivas competencias serán la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios los responsables de suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere sobre seguridad pública y de integrar y actualizar el Sistema Único de Información Criminal, SUIC, con la información que generen las instituciones de procuración de justicia e instituciones de seguridad pública. Por otra parte, señaló que el particular omitió describir de forma clara y precisa los documentos que solicita. Asimismo, indicó que la información sobre elementos policiales o de seguridad pública contenida en la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública no es información concerniente a una persona física identificada o identificable, por lo que no constituye datos personales. En suma, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública manifestó no contar con atribuciones para corregir o cancelar la información de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública que opera, ni con datos personales del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Por lo tanto, manifestó encontrarse imposibilitado jurídicamente para efectuar la corrección solicitada. El comisionado Salas propone a este Pleno modificar la respuesta proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su proyecto. Muchas gracias a la Coordinación de Protección de Datos. Este recurso interpuesto por el peticionario es relevante para esta ponencia en función de al menos una de las 4 perspectivas establecidas por este Pleno para el análisis de los recursos, que es exponer públicamente casos en función de su importancia y su utilidad con respecto a los derechos de las personas. Como antecedente, destaco que este Pleno ya resolvió casos similares dirigidos al mismo sujeto obligado y más o menos sobre la misma temática. En específico, los recursos RDP 0578/14 y RDP 0580
en donde el recurrente solicitó constancia de no registro, por llamarlo de alguna manera, en la base de datos de la plataforma México. Y el RDP 0579, también diagonal 14, en el cual un ciudadano solicitó saber por qué se encontraban sus datos en dicha plataforma, teniendo en cuenta que la base de datos contenida en ella se refiere a las personas que han sido indiciadas, procesadas o sentenciadas. En estos tres casos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública turnó el asunto, al igual que en este que presentamos el día de hoy, a su Centro Nacional de Información, el cual a su vez respondió que no podía proporcionar la información dado que era reservada y o que no tenía competencia para corregir los datos o conocer sobre su registro sin orientar de forma precisa para resolver su petición, como lo señala el artículo 28 de la Ley de Transparencia, así como el artículo 56 de su reglamento. De acuerdo con el análisis en el expediente que obra en esta ponencia sobre el recurso que estamos poniendo a consideración del Pleno el día de hoy, me permito precisar lo siguiente. El recurrente solicitó al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sus datos personales registrados en la denominada Plataforma México, así como su cancelación de los mismos, debido principalmente a que estos datos aparecen de forma indebida. Me permito citar al ciudadano, ya que considero que su voz expresa con claridad la importancia de poder ejercer a plenitud su derecho. Abro comillas. Quizás por un problema de homonimia o algún otro problema, se ven afectadas mis oportunidades laborales y se afecta directamente mi honra personal. Concluyo la cita. En su respuesta, el secretariado manifestó nuevamente no contar con atribuciones para corregir o cancelar los registros de las bases de datos de la mencionada Plataforma México, aclarando que la institución de seguridad pública, estatal o municipal que generó la información es la facultada para modificarla. En esta ponencia creemos que aun cuando el sujeto obligado no puede rectificar los datos del solicitante, como lo señala en su respuesta, ha cometido omisiones significativas a la Ley Federal de Transparencia y su reglamento que provocan una afectación real al recurrente, impidiéndole no solo acceder a la rectificación de sus datos personales con oportunidad, sino a su derecho legítimo por tener un empleo. Este derecho fundamental plasmado en el artículo quinto de nuestra Carta Magna, que a la letra señala: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Las omisiones significativas a la Ley de Transparencia que con antelación hice referencia son las siguientes. Primera, el requerimiento no fue sometido a consideración del Comité de Información y no se emitió una resolución fundada y motivada sobre la improcedencia total o parcial de la corrección de los datos personales de acuerdo a lo que establece el artículo 25 de la Ley de Transparencia y los artículos 79, fracción tercera y artículo 80 de su reglamento. Segunda, no se le orientó al solicitante a la dependencia, entidad u otro organismo depositario de la información para que pudiera dar continuidad a su requerimiento de cancelación de información personal, como lo establece la fracción tercera del artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia, así como el artículo 56 de su reglamento. Por lo tanto,
esta ponencia propone modificar la respuesta emitida por el secretariado e instruirle a que, en primer lugar, emita y ponga a disposición del particular, previa acreditación de su personalidad, como lo marca la ley, la resolución del Comité de Información en el que funde y motive la improcedencia total o parcial de la corrección de los datos personales. Y, en segundo lugar, que se le indique al recurrente la institución de seguridad pública que realizó el registro respectivo a efecto de que se pueda iniciar la solicitud de corrección, eliminación y o cancelación de datos según corresponda. Es cuanto, comisionada presidente. Muchas gracias, comisionado Salas.